gusto volver a verlo. Eh, y siempre valorando lo que hacen ustedes de, aparte de trabajar, ponerse de ese lado en actitud de aprendizaje, más allá de todas las trayectorias y, y conocimientos. Entonces, bueno, eso siempre lo tenemos consciente y nos lleva a hacer lo posible para que este espacio tenga sentido, desde articularse a sus inquietudes, a sus procesos de aprendizaje. Eh, bueno, reconozco algunos con los que he interlocutado la otra vez, algunos con los que ya nos conocíamos de antes. Eh, bueno, y me están faltando dos o tres que me recuerdo de la otra vez. Todavía no se han conectado, supongo. Bueno, tema para hoy. Algunos habrán husmeado en el programa o en las filminas o en algo. El tema que tenemos previsto para hoy es un tema que es un clásico de la gestión, de la formación en gestión, que es el tema de el estilo de conducción. Es decir, en esto que decíamos en algún momento, que no necesariamente un dos o más personas hacen un equipo talentoso, un equipo inteligente. Bueno, en eso hemos aludido en algún momento a que mucho tiene que ver el estilo de conducción del jefe, digamos, en términos burocráticos. Y esto del estilo de conducción del jefe, por lo general, está librado al estilo personal, intuitivo de cada uno, que, como en todos nosotros, tiene sus fortalezas y sus cosas mejorables. El estilo intuitivo. Todos tenemos estilos, inclusive cognitivos y relacionales, que son complementarios. Somos distintos, entonces no nos sale el mismo modo de ser, de conducir a todos, cuando no está profesionalizado. Hay como un gradiente, un continuum entre el estilo de alguien que conduce totalmente intuitivo y en la otra punta estaría un estilo que ha sido fortalecido mediante la incorporación de ciertos criterios metódicos, de ciertas reglas profesionales de conducción, que bueno, y ahí toca decir, en las últimas décadas se ha profundizado mucho y se ha podido establecer algunas diferencias. Primero, unas diferencias entre los estilos eh, intuitivos, entre los estilos. Se ha podido hacer como una taxonomía. Bueno, ¿cómo se puede clasificar los estilos? Y si vamos al caso, si lo ponemos en palabras para mayor dramatismo, uno podría apostar que el estilo de Genoveva no es el mismo estilo de Soledad y no es el mismo estilo de Marina, ni de Mónica, ni de Eduardo, ni de Amelia, etc. Cada uno, bueno, ahora, ¿cómo sistematizar esas diferencias? Primero, ¿cómo podemos clasificar, visualizar las diferencias entre estilos? La segunda pregunta, obviamente, es ¿qué cosas de un estilo de conducción lo hacen más eficaz? ¿Y qué cosas lo hacen menos eficaz? Entonces, la pregunta para, hoy, una gran pregunta es, primero, ¿qué estilos de conducción encontramos? Segunda pregunta, ¿qué estilo de conducción tengo yo? O sea, cada uno de ustedes en lo personal. ¿Qué estilo tiene? Si se lo pudiera clasificar. Y en eso sí habría como
como sistematizaciones que son, primero, por un lado, probadas en la investigación, por otro lado, son de sentido útil, es decir, sirven, son clasificaciones que sirven para ubicarse, para poder también mapear el propio estilo y las cosas, las fortalezas y las cosas mejorables que pueda tener cada uno en su estilo. ¿Para qué? Para lo que decíamos siempre, o sea, no decimos siempre, en el primer encuentro hablamos de como 3 o 4 indicadores de salud y de potencia de un equipo. Por un lado, la eficacia en la tarea. Por otro lado, el clima de relaciones. Por otro lado, en lo personal, el nivel de disposición actitudinal que cada uno y el estado de ánimo que cada uno puede tomar ante el trabajo conjunto, por lo menos esos 3, es decir, la tarea, las relaciones, las personas, son como 3 unidades de observación de la eficacia de la conducción. Y en cada uno podríamos tener ciertos indicadores de mayor o menor calidad. Bien, y entonces el supuesto que citábamos al principio, bueno, el estilo del jefe tiene mucho que ver en esto. Acá voy a decir algo muy grandilocuente, también en términos más metafóricos que exactos, pero podríamos decir que por cierta racionalidad investigada, los equipos mejor gestionados sacan lo mejor de las personas. Los equipos peor gestionados sacan lo peor de las personas. Ahora, esto, una aclaración que necesitamos hacer, siempre con mucho respeto, porque es más fácil hablar acá del estilo de liderazgo que hacerlo en la cancha. Y hay otras variables, particularmente en el momento que atraviesa la administración pública. Si hay algo no fácil en la administración pública hoy, es conducir personas, por lo difuso de las reglas de juego. Si lo dijéramos en términos del primer encuentro, hoy la administración pública está atravesada por lógicas difusas, no claras, entre la racionalidad burocrática, la racionalidad política y la racionalidad de los nuevos modelos que hablábamos de la organización emergente, esta organización como red. Es decir, hemos hablado la racionalidad de la organización como máquina, la racionalidad de la organización como familia y la racionalidad de la organización como red flexible, que decíamos este tercer modelo post-burocrático que surge a partir de los años 80 en el mundo y aquí desembarca en los años 90 hacia adelante, como recordaba Eduardo, creo que es ligado a lo que son las perspectivas de la calidad. Algo de eso hablábamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, que Eduardo, un pie de página, por favor. En el último encuentro, yo me quedé preocupado por 3 cosas. Y las 3 eran intervenciones mías que, tan suelto que estaba yo, estoy haciendo un pie de página permiso, que hace a lo relacional, que lo necesito, que inclusive lo comenté con Ivana, y hasta con alguna de mis hijas con quien a veces nos contamos cómo nos fue en el día. Me quedé preocupado por 3 cuestiones, 3 intervenciones mías. Y acá les quiero aclarar lo mismo que les contaba a mis hijas y a Ivana. Tengo que decir, miren, hablábamos de lo emocional y todo. Yo estaba contento, ¿saben de qué? De volver al aula. A mí me gusta mucho la interacción en el aula, yo disfruto del encuentro con las personas. Y bueno,
Ese día, el viernes, hace 15 días, 14, yo estaba lo que se podría decir coloquialmente pasadito de vueltas, lo confieso. ¿Por qué? Porque tenía dos personas al frente, entonces actuaba con los virtuales de la misma manera que actuaría si estuvieran en el aula. Entonces era capaz de hacerle guiños de ojo a Eduardo, decir, mirá el caudillo, pero espera que vamos a ver el tercer modelo, yo creo que estás haciendo el tercer modelo, pero fíjate. Entonces, pero no hubo tiempo, y es más, Genoveva, creo que Genoveva dijo, a mí no me cierra tanto lo del caudillo, creo que fue Genoveva o Mónica, no me acuerdo, Mónica dijo, no me cierra tanto lo del caudillo. Y entonces me quedé con la idea que no había terminado de explicitar de qué manera el tercer modelo, que creo que es el que por la descripción Eduardo estaba relatando, que implementaba en su organización, pero algunas cosas nos servían como ejemplo para decir, bueno, este tercer modelo toma algunas cosas del modelo de la familia. Bueno, etcétera, etcétera. Pero no quedó suficiente tiempo, ni había ese espacio tan de guiño de ojo que hay en el aula para poder decir, mira, Eduardo, y hacer un guiño de ojo, ¿caudillo o coordinador de inteligencias? Bueno, esa era la pregunta, que no hubo tiempo ni cronológico, ni tampoco del otro tiempo, el tiempo cairológico, el de lo oportuno, para llegar a eso. Y otra cosa que también perdón, no, y otra intervención que después decía, y es más, le comenté a Ivana, eh, que es mi compañera de curso, le dije, y vos sabés que en la misma lógica que solo hacer bromas en el aula, porque estamos todos ahí, porque se puede metabolizar el qué quisiste decir con tal cosa, otro elemento fue que eh, con el gusto que me dio de reconocer a Mónica como interlocutora, sí hemos compartido guitarreadas, tenemos que decir, y otras cosas. Entonces también eso contribuyó a ponerme en un modo chanchos amigos, informal, que no es chanchos amigos, es la soltura y la cercanía que da el código del aula. Es decir, en esto mi estilo es así. Pero en esto de la virtualidad yo me restringí el estilo y soy mucho más prudente, porque una comunicación no hay tiempo de metabolizarla, no se puede metabolizar tanto, no hay tanta flexibilidad para los modos de decir cosas en la virtualidad. Lo tenemos muy estudiado y eso lo trabajamos con algunos equipos. Bueno, no obstante, bueno, todo este relato para decirles, mire, lo último que hubiera querido, y con esta soltura, le dije, Mónica Russo, por favor, ¿en qué época surgieron las burocracias? Eso en el La aula. revolución industrial. Maravilla, maravilla. Bueno, Nada, fue muy pero gracioso cuando en este intercambio, lo primero que te señalé, que uno de los grandes defectos que tenemos las pedagogas es de no recordar precisiones de años, es una realidad, o sea, nosotros más recordamos situaciones, hechos, historia. Cuando vos recién mencionaste esta cuestión bueno, de lo difícil que de algún modo, la dificultad que tuviste para amenizar una clase, para trabajar, intercambiar, interaccionar con nosotros, que estábamos por un lado virtualmente y por otro lado tenías un grupito que estaba presencial. Bueno, en realidad sí, debe ser muy difícil desdoblarse en eso. Bueno, yo recupero un poco las guitarreadas, la historia, y ya han pasado más de 3 décadas de eso, y reencontrar para mí también. A mí personalmente fue muy gracioso porque hubo momentos donde realmente me costaba escindirme y poder participar más activamente de lo que vos estabas bien, aportando. bien, Me fue mucho más fácil con Ivana, donde no teníamos ningún tipo de intercambio histórico,
Bien, bueno, Bueno, fue más fácil, fue más fácil. Así que el impedimento fue bueno, para vos y también, en mi caso personal bueno, también. Mónica, gracias. Esto me toca pedir consideración de la situación de cambio y de flexibilidad que vivíamos por el hecho, un profesor volviendo al aula, a todas estas cosas entre la virtualidad y el retorno al orden anterior, que tampoco lo es, pero bueno, en esto, todo esto, bueno, para decir, bueno, eh, lamento si generé si algo no quedó bien cerrado o si bueno, quedara, en vez de cercanía, generara ciertas cosas que alejan. Entonces, bueno, muchas gracias, Eduardo, Mónica, bueno, y todos los que estaban ahí. En este caso puse ellos de ejemplo. Y solo para decir, bueno, sí, quiero decir, hoy estoy en modo reflexivo. Primero, que no hay otro en el aula. Estoy acá, he vuelto al orden, al, al ya viejo orden de la cuarentena, y acá estoy, bueno, y ya las reglas de juego son estas. Habla Mónica, eh, bueno, y ya está. Entonces, gracias por el espacio para hablar de cómo hablamos, gracias por los gestos de comprensión también. Y entonces, ahora arranco con el tema arranco. Los invito al desarrollo de este tema de los estilos de conducción, y que hablábamos de esto, que eh, el, el estilo de quien conduce tiene alta incidencia en, en lo que pasa en el equipo. Si la gente saca lo mejor, lo peor, y en muchas otras cosas. Entonces tiene incidencia en los tres indicadores: en las tareas, en el clima de relaciones y en las disposiciones actitudinales, y a veces hasta en la salud, en lo personal. Bueno, entonces la primera pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿qué taxonomía, qué clasificación, qué sistematización se puede hacer de los estilos de conducción? Eh, el primer intento de sistematización que se hizo en la psicología social fue en términos más macro, y se hizo desde consideraciones más bien políticas. No había tanta diferencia en qué se diferenciaba un microgrupo de un macrogrupo social. Entonces se asumieron las categorías sociológicas de los tres estilos básicos: el estilo autocrático, el estilo democrático y el estilo laissez-faire, que era tomado esto del dejar hacer, que al mismo tiempo eran tres vertientes políticas en el momento. eh, Uno asumido, bueno, cuando esto se estudiaba había mucho interés por las investigaciones de marcar los fallos de los sistemas autoritarios. Entonces estaba un poco sesgada la investigación a decir, bueno, el buen estilo es el estilo democrático, y también marcar los déficits del tercer estilo, que era el laissez-faire, que en ese momento estaría más representado en corrientes libertarias, anarquistas, como el prohibido prohibir, etcétera, etcétera. Eso en el nivel macro. De a poco fue eh, afinándose la puntería a ver cómo funciona esto en la organización. Profesor, Acá, profesor, Amelia. disculpe la interrupción. Sí, Está José Amelia. Ignacio Macías, que dice que necesita ingresar y no puede ingresar al aula virtual. Perdón, me acaban de dar ingreso justo. Ah, ahí está. Gracias, Amelia. Bien. Perdón, disculpa. Muchas gracias, Amelia. Gracias, Un gusto, José. Me acuerdo de usted en el aula. Bueno, entonces, seguimos con este tema. Entonces, estamos arrancando la caracterización de los estilos de conducción. Voy a compartir con ustedes material que tienen en el manual,
Entonces voy a compartir pantalla. Hoy no voy a más que escribir en el pizarrón, tal vez para alivio de algunos, voy a compartir filminas. Entonces, ahí tenemos, hay un gráfico que está que se llama estilos de liderazgo. Está después de las últimas filminas que habían observado con respuestas al conflicto. Tenemos... ustedes no tienen, disculpen, creo que en la última versión ustedes no tienen este gráfico, ¿verdad? No, Bueno, ese no está en la última. No está bueno, ese. este sería el primero de los que luego siguen. Van a tener unas filminas que dicen decisiones. Las filminas que siguen a esto son conductas de dirección, conductas de apoyo, decisiones, estilos de conducción y de gestión. Estos son los cuadros que le seguirían, y esta, por lo tanto, es la primera después de esto de respuestas al conflicto. Bueno, estilos de liderazgo. Acá nos podemos cuestionar si decimos liderazgo o estilos de conducción, ya que vimos en el primer encuentro las diferencias que decíamos, bueno, el concepto de liderazgo por un lado es ambiguo. Bueno, hicimos algunas disquisiciones. Como les decía, la primera disquisición que se hizo, estoy hablando, esta clasificación la hizo Brown, ahí abajo dice, en los años 50, posterior a las investigaciones de Kurt Lewin en sociología. Pero entonces se diferenciaba. Este no es el vigente hoy, ¿eh? O sea, quiero decir, esto ha sido muy superado por un estudio que vamos a ver posteriormente, que es de liderazgo de situación. Solo que esto nos permite ubicarnos más o menos en términos de estilos personales, más bien. Después vamos a ver cómo esto tiene una vigencia muy relativa. Pero entonces, una gran disquisición que está en el sentido común, sí, en la cultura, es la disquisición primera entre autoritario, democrático y permisivo, que sería el laissez-faire, esto que decíamos, dejar hacer, dejar pasar, no prohibir, no poner reglas. Dentro del autoritario, que vamos a preferir, voy a marcar con verde, no, con azul voy a marcar, vamos a preferir el concepto de participativo, después vamos a explicar por qué. Vamos a preferir el concepto de participativo al concepto de democrático y el concepto de dirigista al concepto de autoritario. Y vamos a llamar permisivo a este tercer estilo. Pero bueno, una primera aproximación a esto sería, dentro de lo que sería el autocrático, lo que caracteriza a la figura autocrática es que quien decide es él, es decir, es quien toma la decisión. Lo que está en juego acá es si toma la decisión quien conduce, que le vamos a poner la J de jefe, o el conducido, que le vamos a poner la C de colaborador. Entonces, y el tema es cómo se decide, quién decide. En el estilo autoritario decide el jefe y el colaborador no participa. Decide solo, podríamos decir. En el estilo democrático / participativo habría una decisión en cierta manera distribuida. Hay una participación mixta en la decisión. En el estilo permisivo, quien decide es el colaborador. Esta podría ser una gran disquisición. Ahora, dentro del autoritario, Brown distinguía, esto lo hacía desde un modo de investigación cualitativa,
un relevamiento de cómo se podía categorizar los estilos. Es decir, una cosa es el estilo autoritario estricto, dirigista estricto, y otra cosa es el dirigista benevolente, y otra cosa es el dirigista arbitrario. El estricto toma una decisión, por ejemplo, algo de un caso hace unos días, hace una semana. A partir de tal fecha, toda compra se hace pidiendo 3 presupuestos de antemano. Una decisión. La toma él, el autoritario. Si es estricto, se implementa, se pone en un protocolo, en un procedimiento y se cumple a rajatabla. En el estilo benevolente, o podríamos decir, permito llamarle también de alguna manera, entre comillas, político, entre comillas, toma la decisión él, pero la varía de acuerdo a quién se trate. Si alguien le pide tal cosa o si alguien no lo hace, dice, bueno, vos viste cómo es Juanjo, ¿qué le vas a andar pidiendo? O sea, tiene variaciones según de qué persona se trata el procedimiento. Entonces, a Juanjo a lo mejor le permite siempre o cada tanto o alguna vez que haga una compra sin pedir los 3 presupuestos. Entonces, el que decide siempre es él, pero cambia la decisión. Y Brown señalaba esta diferencia del estilo autoritario arbitrario. Y en una adquisición menor decía, hay arbitrariedad por inestabilidad emocional, es decir, una cosa es, decide él, pero una cosa es cuando está enojado, otra cosa es cuando está optimista, otra cosa es cuando está angustiado, otra cosa es cuando está ido y como ausente en otra cosa. Entonces, bueno, eso es que la gente le pregunta a alguien, che, ¿cómo está de humor? Porque hoy le quiero plantear el apoyo para tal cosa, porque sabe que sus decisiones están muy ligadas a la dinámica emocional. Bueno, también puede ser arbitrario por desconocimiento. El desconocimiento lleva a que en una circunstancia decide una cosa, pero después o entra en duda o no se acuerda, o alguien lo persuade, pero entonces el no conocimiento de un ámbito hace, a lo mejor él se mete en un sector, decide él, pero no sabe cierta regla, después después ve este factor y a lo mejor decide lo contrario. Y también podría ser arbitrario, y esto lo mencionaba Brown, así es como violento este concepto, pero deshonestidad. Quedaría grande el concepto de deshonestidad, porque a veces como que es un concepto con connotación moral, pero le podríamos decir por conveniencias, y la conveniencia está ligada a las barreras defensivas. En algún momento dice, uy, no, no conviene que hagan estas 3, que pidan 3 presupuestos porque eso va a debilitar a tal proveedor, etcétera, etcétera. Brown fue, bueno, podría ser por eso, en serio, o sea, no pido 3 presupuestos porque en uno de ellos podemos obtener alguna ganancia. Por ejemplo, bueno, pero esto es sencillamente para caracterizar 3 diferencias de de una misma especie de estilo, que sería el autocrático, el dirigista, que le vamos a llamar. Dentro de lo que es el democrático, que vamos a preferir llamarle participativo, Brown habla del estilo, las diferencias. Bueno, está el pseudo participativo. ¿A qué denominamos pseudo participativo? Al que hace hablar a las personas. La gente dice, bueno, por lo menos se puede hablar. Sí habla, y es más, le pregunta a las personas, pero la decisión ya la tiene tomada, y solo pregunta a las personas para encontrar el modo de persuadirlas o para saber quién está con él, quién no está con él, pero y el viejo en la reunión le dice, no, yo ya ni hablo, ¿para qué si él ya la tiene pensada? Bueno, pero dentro del participativo genuino,
cabe distinguir al consultivo del consensual. El consultivo pregunta, ¿qué puede consultar? Puede consultar datos, es decir, cómo funciona, cómo están funcionando las compras. Puede consultar inquietudes, si les queda bien el procedimiento de compras, esto, o porque a veces con los presupuestos podemos obtener, y pregunta inquietudes. Otro puede consultar explicaciones, ¿cómo funciona esto? ¿Realmente conseguimos buenos precios? ¿Cómo se hace para conseguir buenos precios? ¿Cómo se puede hacer para garantizar, etcétera, etcétera? Pregunta cómo funciona la cosa. Y un cuarto punto es preguntar ideas de solución. ¿Cómo? Ya no presenta la decisión, sino presenta un problema. Queremos mejorar la velocidad, pero también el ahorro, la eficiencia. ¿Cómo podemos hacer para mejorar al mismo tiempo la fluidez de las compras, pero también la eficiencia con los gastos? Entonces, puede pedir ideas de solución, pero la decisión la va a tomar él en el consultivo. Solo consulta, pero la decisión, y conviene que la aclare, que la voy a tomar yo. Bueno, este es un estilo muy delicado, como lo vamos a ver posteriormente, es muy útil, es casi el estilo que casi es conveniente que sea el dominante hoy en muchas cuestiones, salvando los procedimientos que ya están definidos, pero es complejo a la hora de hablar, a ver si nos estamos entendiendo de qué te estoy preguntando y para qué, y que te mantengas en lo que te estoy preguntando. Bueno, vamos a entrar en eso en algún momento porque no es menos. El confundir los estilos, el que no esté claro en qué estilo se presenta un problema o una decisión, suele traer algunos inconvenientes relacionales, pero también de tarea, ¿no? Bueno, y este estilo consultivo se diferencia del consensual. En el consensual presento el problema prácticamente, presento las inquietudes que tengo yo como conductor, pero en el consensual es posible que haga un relevamiento de las inquietudes de los demás, es posible que haga un relevamiento del conocimiento de los demás respecto al tema, un relevamiento de ideas acerca del tema, pero todo lo hacemos juntos y la solución sale de la interacción entre el jefe y los colaboradores. Bueno, este estilo obviamente, cuando hablábamos de que un grupo pensando juntos saca soluciones,